Arrancamos la grabación. En este video vamos nosotros a continuar con nuestra reflexión respecto a la sobreproducción, ¿no? Recuerden que en el video anterior hicimos un análisis de la sobreproducción en términos muy generales y asimismo vimos un poco de literatura de referencia, ¿no? Para entender el problema de la sobreproducción. Recuerden que el punto básico de la sobreproducción, podemos decir que se recoge en esta primera lámina que vimos en el video anterior en donde, según Marx, el problema de la sobreproducción nace por la combinación de la contradicción entre dos grandes tendencias, ¿no? Por un lado, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas y a una posible sobreacumulación de capital que se asocia al sector uno, y por otro lado, una limitación en el consumo de los trabajadores que puede verse como una suerte de subconsumo en el sector 2. Entonces, estas dos tendencias combinadas pueden llevar a que las mercancías no se logren vender de forma normal y por tanto surja esa posibilidad de crisis, ¿no? Bueno, y ya en la sesión anterior vimos algunas referencias de posibles trabajos con modelos, empezando por la referencia de Port Suisse, y recuerden que es una primera referencia importante. En fin, el día de hoy vamos a arrancar con la revisión de un nuevo modelo. Sí, este creo que ya es nuestro cuarto modelo que vamos a desarrollar, este sí por completo en matemática, que es un modelo sectorial de ciclos y sobreproducción. ¿Ya? Este es un modelo muy particular, colegas, porque vamos a juntar en este modelo mucho de lo que hemos visto en clase hasta ahora, o prácticamente casi todo. Sí, no vamos a meter la variable de intensidad del trabajo, pero podríamos ponerle, claro, eso nos complicaría muchísimo más el modelo, no lo vamos a hacer, pero vamos a meter en un mismo modelo tanto la discusión de los sectores, lo de siempre, ¿no? Recuerden que nosotros hemos hablado de un sector uno que produce medios de producción o, entre comillas, bienes de capital, ¿sí? Como deseen, aunque el nombre real debería ser medios de producción, y el sector 2 que produce medios de consumo o, si quieren, entre comillas, bienes de consumo, si quieren usar un lenguaje más cotidiano en el ámbito económico, ¿no? Nos vamos a combinar esa interacción sectorial, ¿sí? Y los equilibrios que pueden surgir de ahí con la discusión de los ciclos, ¿sí? Y también vamos a meter una interpretación a la sobreproducción, ¿ya? Entonces vamos a tratar de juntar varias ideas en un solo modelo, ¿ya? Dicho sea de paso, colegas, este tal vez va a ser uno de los modelos más fuertes y más complejos que vamos a estudiar en este curso, ¿sí? Por ende, voy a tratar de explicar más bien las ideas principales, ¿no? No voy a centrarme tanto en los códigos de matemática, pero igual, o sea, va a haber códigos de matemática, ustedes van a tener el archivo, pero voy a pasar mucho más rápido, no voy a detenerme tanto en los detalles, ¿ya? A diferencia de otros modelos, aquí mi mayor interés es que entiendan la idea general y un poco entiendan cómo manipular el modelo, ¿sí? Pero ya no vamos a dar tanto énfasis a cada paso de la programación, ¿ok? Vamos a tratar de darle más énfasis a la parte económica del modelo, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos viendo cómo nos va, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿no? Vamos a hacer primero, como siempre, una introducción al modelito. Entonces, a continuación, vamos a estudiar, como les digo, este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción, ¿ya? Eh, que proviene de un artículo escrito por quienes hablan, ¿no? Por John Cajas. Entonces, el artículo de referencia está aquí en este enlace, ustedes dan clic, ¿sí? Y les va a llevar al artículo de referencia. Es un artículo un poco ya más avanzado que los artículos que hemos visto antes, ¿sí? Este es un artículo en donde se desarrolla el modelo de principio a fin, ¿sí? Ya vamos a entender qué significan estas gráficas, pero en esencia es un modelo que va a combinar todo, ¿no? Y va a darnos resultados también en tres dimensiones. Sí, también nos va a dar resultados. Aquí pueden ver cómo surge un ciclo en tres dimensiones. Pero, como les digo, nuestro interés va a enfocarse más en la cuestión económica del modelo, ¿no? En su interpretación de los ciclos. Entonces, aquí va a surgir una interpretación de los ciclos parecida a la que hacíamos en el modelo de Goodwin, pero ahora con otra variable que va a aparecer, que le vamos a llamar la distribución sectorial del capital o composición sectorial del capital. Ya veremos de qué se trata. ¿Ok? Y bueno, en este artículo también está la demostración matemática en los anexos, ¿sí? De que los ciclos efectivamente existen.
¿sí? O sea, hay una demostración matemática de que los ciclos existen con un espíritu muy parecido al que se aplica en el artículo que vimos previamente sobre ciclos e intensidad del trabajo. ¿Ya? Entonces recuerden que nosotros vimos hace algunas clases anteriores ese modelo de ciclos de intensidad. Entonces, este modelito igualmente utiliza estas herramientas matemáticas para demostrar que los ciclos existen. Nosotros no vamos a ver esto en el curso, pero les aviso para personas que tal vez quieran ir un paso más adelante, pueden ver estos anexos, ¿no? Entonces ahí quedan en este articulito que en este momento está en proceso de evaluación, así que les pediría que no lo usamos de carácter interno, es un uso de carácter interno más para nuestra materia. Por el momento no se puede citar hasta que ya esté publicado, ojalá algún momento, ¿no? Entonces, este modelito que vamos a hablar, a presentar, ¿no? De sobreproducción, se va a componer de tres partes, ¿sí? Vamos a exponer este modelito en tres grandes bloques que de hecho, asimismo se lo hace en el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera parte? La primera parte de este modelo, colegas, va a construir un esquema inicial. Entonces, ya cuando ustedes escuchan esto de esquema inicial, pueden imaginarse que vamos a hablar de sectores, vamos a hablar de cómo llegan al equilibrio, ¿sí? Y vamos a asumir que la distribución del ingreso entre capitalistas y trabajadores es exógena. ¿Qué queremos decir por exógena? Facilitemos un poco esta intuición. Nosotros vamos a tener una variable que ya es conocida para nosotros, que es la participación salarial, ¿sí? Recuerden que la participación salarial básicamente es igual al total de salarios que se pagan en la economía dividido para el total de la producción. Si quieren, podríamos poner el PIB, solo para hacer de ejemplo. Entonces recuerden que esta variable a veces la hemos llamado omega, si no me equivoco, creo que la llamamos omega en el modelo de ciclos de intensidad del trabajo, o también en el modelo de Goodwin la habíamos llamado la variable U. Si recuerden que cada modelo tiene su propia notación. El caso es que vamos a asumir en la primera parte que esta participación salarial es exógena. ¿Qué queremos decir por exógena? Se va a determinar fuera del modelo, es una constante. O sea, vamos a asumir de inicio que esta distribución de cuánto les toca a los trabajadores del PIB va a ser una variable exógena que está determinada por factores externos que luego vamos a meter en el modelo, ¿ya? Entonces, esta primera parte, sí que vamos a ver, eh, usa un esquema y un modelo muy similar, sí, parecido, no igual, no tiene sus diferencias obviamente, pero sí, se va a seguir una exposición parecida o cercana a la que plantea Amitabh Bhatt, ¿sí? Sobre todo con este supuesto de la distribución exógena del ingreso. Recuerden que Dutt tiene un artículo del año 88, ya un artículo viejito, que ustedes lo pueden acceder a través de este enlace. Ya lo habré dicho antes, pero lo vuelvo a decir, ¿no? Recuerden que todas las lecturas aquí son material extra que no va para evaluación, ¿no? Simplemente es como para informarles que existen, ¿no? No tienen que leer estos textos porque muchos incluso están en inglés y tal vez algunas personas que están en nuestro curso en la Universidad Central no manejen muy bien el inglés, así que no se preocupen, son lecturas opcionales, ¿no? Entonces, en este artículo del 88, que si no me equivoco ya les presenté antes, cuando hablamos de los sectores, aparece un artículo, un modelo desarrollado por Amitabh Bhatt, que por cierto, si lo comenté antes, creo, él fue mi profesor, ¿no? De hecho, mucho de lo que yo aprendí de él es lo que me ha motivado a estar metido en estos temas, ¿no? Y otras personas también, ¿no? O sea, no solo él. Fue mi profesor tanto en la maestría como en el doctorado en Flaxo, Ecuador, que es donde yo me especialicé, ¿no? En temas de economía. Pero bueno, el tema es que Dutt en este artículo expone un modelito, ¿sí? Que él le llama un modelo de convergencia clásica, ¿ya? Este modelo es, digamos, la inspiración para la primera parte del artículo que vamos a ver, ¿ya? Por eso es que no hemos estudiado el modelo de Dodd. Estaba con muchas ganas de hacer videos sobre este modelo, pero en realidad el trabajo... Ah, no, perdón, pero bueno, no es este el que vamos a ver, disculpen. Bueno, Dodd hace este primer modelo, ¿sí? Pero en realidad, disculpen, me equivoqué, me fue un lapsus. Lo que vamos a estudiar nosotros es el segundo modelo. Sí, este de aquí. Este de aquí es el modelo que vamos a estudiar. Es un modelo en donde hay poder monopólico y bueno, también hay convergencia. ¿Ya? Sí, este es el modelo que vamos a ver.
Sí, en definitiva, sí, este es el modelo. Entonces, este es el modelo con variantes, obviamente. Yo planteo muchas variantes, no es exactamente como el modelo de DAT. Pero si ustedes quisieran tener una referencia, sería este, en este artículo, sobre todo el modelo de la sección 3. ¿Ya? ¿Qué hace DAT en este modelo? Él lo que hace en definitiva, bueno, es plantear unas ecuaciones de cómo se definen los precios en un contexto de poder de mercado. En un contexto de poder de mercado se suele asumir que el precio, ¿sí?, se define como un margen aplicado a los gastos, por ejemplo, salariales, ¿ya? Como un margen. Y este margen que está aquí, que le llaman Z, ¿sí? En inglés se le conoce como markup. Este margen suele depender del grado de monopolio que existe en un sector o en un mercado, ¿ya? Esto viene mucho de las intuiciones de Kalecki, ¿no? O sea, Kalecki planteaba que justamente según el poder de mercado, según el nivel de monopolio que hay en un sector, usualmente los precios se pueden asumir como rígidos, en el corto plazo al menos, y que dependen justamente de estos márgenes. Entonces, este margen depende del poder de mercado, que va a ser más alto mientras mayor nivel monopólico exista. ¿Ok? Entonces, bueno, ese supuesto de Michel Kalecki es lo que toma DAT para plantear esta ecuación. Y luego él empieza a desarrollar un modelo donde hay crecimiento del capital. Recuerden, siempre que vean la G, intuyen que es crecimiento, ¿no? Y tienen aquí las ecuaciones de dos sectores y el desarrollo del modelo, ¿no? Y DAT llega tanto a explicar cómo se da el comportamiento del modelo en el corto plazo. Y luego, en el corto plazo, él asume que los niveles de producción se ajustan hasta que haya equilibrio de mercado, ¿ya? Y luego él plantea el largo plazo, ¿no? Equilibrio de largo plazo, en donde en cambio lo que llega a equilibrarse es la distribución del capital entre los sectores. Esta letra acá que ya vamos a ver qué significa en nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, esta sería una referencia importante que les invito a leer si es que quieren profundizar e incluso pensar en alternativas al modelo, ¿no? Repito, no es exactamente lo que vamos a hacer nosotros, pero es parecido, es bien cercano. ¿Ya? Entonces ustedes pueden leer este artículo por si quieren profundizar, ¿no? No es obligatorio para nuestro curso, pero les invito a hacerlo, ¿no? Vale la pena. Ok, entonces DAT, dentro de ese artículo, él precisamente asume que la distribución del ingreso es exógena, o sea, que la participación de los trabajadores en la producción, esta ratio, ¿no? Salarios sobre producción, vamos a asumir que es una constante en la primera parte del modelo. Luego, en la segunda parte, bueno, de paso, ¿no? En esta primera parte vamos a ver cómo surgen las condiciones del equilibrio de corto plazo, sobre todo en el uso de las capacidades instaladas sectoriales. Ya vamos a hablar un poco de la variable de capacidad instalada, que es una variable que no hemos usado antes, ¿ya? Pero la vamos a introducir en este modelo. Luego viene la segunda parte. En la segunda parte vamos a estudiar el equilibrio de largo plazo, pero también vamos a ver cómo surgen los ciclos asumiendo distribución endógena. Entonces tomen en cuenta la diferencia, ¿no? En la primera parte estamos asumiendo distribución exógena, en la segunda parte, en cambio, pasamos a asumir distribución endógena y lo hacemos al estilo del modelo de Goodwin. Ya conocemos el modelo de Goodwin de sobra. Recuerden que aquí está el artículo de Goodwin original, las 5 paginitas con las que empezamos toda esta discusión de modelos económicos, ¿no? Entonces aquí están las 5 paginitas del modelo de Goodwin. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a incorporar algunas ideas del modelo de Goodwin al modelo sectorial que desarrollamos en la primera parte. Entonces, si quieren, en la primera parte hablamos de los sectores y cómo se equilibran. En la segunda parte vamos a ver vuelta cómo la participación salarial, esta variable participación salarial, ¿sí? Cómo empieza a moverse, o sea, cómo se puede mover esto, entre otras cosas, por el poder de negociación de los trabajadores, ¿sí? El poder de negociación, ya el poder de negociación obrero. Ya, entonces este poder de negociación obrero va a influenciar en el salario y al afectar al salario, recuerden que eso afecta a la participación salarial, cosas que hemos visto antes, ¿ok? Sino que ahora lo vamos a meter en un contexto sectorial. Ya lo vamos a poner en un contexto sectorial para ver cuán compleja puede ser el resultado, ¿no? Y ver cómo a los sectores les puede costar muchísimo llegar a usar sus capacidades instaladas en pleno empleo.
Sí, parte de eso también lo vamos a discutir. Ok, entonces en esa segunda parte nosotros vamos a demostrar el surgimiento de los ciclos estables de largo plazo en tres dimensiones. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Dos son las que ya conocemos de siempre: tasa de empleo y participación salarial en el producto. Estas dos van a venir del modelo de Goodwin, de estas dos dimensiones, y metemos una tercera dimensión, pero ahora esta tercera dimensión es lo que vamos a llamar composición sectorial del capital, más o menos siguiendo el modelo de DAT. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a combinar y vamos a generar un modelo de tres dimensiones. Como les decía, si quisiéramos complicarnos más la vida, podríamos poner una cuarta dimensión que sería la intensidad laboral, lo que habíamos visto antes, pero eso ya no lo vamos a hacer, ya es demasiada complicación y todavía no he desarrollado un modelo de ese estilo. Tal vez a futuro lo haga, pero por ahora con estas tres dimensiones nos vamos a conformar porque solo quiero que vean cómo entra el elemento sectorial en los ciclos. Sí, esa es un poco la idea. Y bueno, después la tercera parte es ya la interpretación. En la tercera parte vamos nosotros ya a interpretar los resultados de las partes anteriores para entender mejor a la sobreproducción. ¿Sí? Entonces digamos que ahí viene la parte más económica del tema, ¿no? O sea, vamos a tener el modelo, vamos a ver que surgen los ciclos, vamos a verificar que los ciclos realmente existen y luego vamos a utilizar todos esos resultados para interpretar esa tendencia a que se produzca de más, ¿no? Se produzca de más, sea por un subconsumo o también por una sobreacumulación. De hecho, en el modelito vamos a ver que ambas alternativas se van a juntar sobre acumulación. O sea, vamos a aprovechar el ciclo para mostrar que ambas etapas pueden combinarse, ¿no? Dentro de ese movimiento cíclico de la economía que ya conocemos en Goodwin. Entonces, digamos que por ahí va. O sea, vamos a ver una interpretación. Recuerden que nosotros habíamos visto de pasada nomás en los videos anteriores la interpretación de Paul Sweezy, ¿no? Entonces, recuerden que Paul Sweezy daba mucho énfasis, Paul Sweezy daba mucho énfasis al tema del subconsumo. Sí, recuerden que él se enfocaba demasiado en el subconsumo y eso incluso le generó varias críticas, ¿no? O sea, hizo que autores como Basu, sobre todo, o como Georgescu Roegen incluso, le critiquen, o One More Shake también, o sea, y bueno, otros más, le critiquen ese excesivo enfoque en el subconsumo, ¿sí? Entonces, eso también no está de más recordar, ¿no? Bueno. Disculpen que estoy con la garganta un poquito que me molesta, pero bueno, sigamos. Entonces, y por cierto, no, aquí Suizy es con doble E. A ver, ya, Suizy. Ya. Ok, entonces recuerden que ya vimos que Suizy tenía en el capítulo 10 de su libro el anexo en donde se hace un intento de modelo sobre el subconsumo. Ya un modelo muy, muy incompleto que no lo vamos a usar, pero está la intuición. Muchas de las intuiciones de Suizy van a aparecer en la interpretación, ¿no? Entonces, en esta tercera parte vamos a considerar que tanto la dinámica de la acumulación como del consumo, o sea, si bien que parecen las dos, o sea, no es solo acumulación ni solo consumo, sino que ambos varían según las etapas del ciclo. Y en ningún caso parece relevante el pleno empleo de capacidades instaladas sectoriales. O sea, vamos a ver que la economía no logra llegar al pleno empleo, pero de sus capacidades. Siempre va a pasar que un sector usa capacidades de más o de menos. Ya vamos a ver eso con la variable de capacidad instalada un poquito más adelante. Entonces, bueno, colegas, como siempre, la formulación completa de este modelo, ustedes la tienen a mano en su versión de matemática en este enlace. Entonces, ya saben lo de siempre, ¿no? Ustedes dan clic en el enlace y una vez que den clic en este enlace, eso les va a dar acceso a mi nube en donde ya está los comandos de matemática para el modelo que vamos a ver. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si ustedes se han adelantado un poco y están viendo estos videos, ni bien he terminado de grabarlos, tal vez todavía se topen con una versión preliminar del modelo, pero si ustedes están viendo los videos un poquito después, ya se toparán con la versión final. Recuerden que yo siempre estoy actualizando y mejorando estos comandos. Así que no se sorprendan si tal vez en una versión que ustedes descarguen ya esté un poquito cambiada, ¿no? Algunas cosas, pero es exclusivamente porque tal vez he actualizado o mejorado alguna cosita menor, ¿ya? En todo caso, estoy en plena actualización y esperemos que ya lo más pronto posible esté listo ya todo el archivo. Bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con la exposición de este modelo. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a partir hablando un poco de los supuestos.
y de la simbología. Sí, vamos a ver los supuestos y la simbología del modelo. Los supuestos van a ser muy parecidos a los que vimos en nuestro modelo sectorial básico, el que generaba redes. Recuerden que nosotros vimos ese modelito. Entonces, lo que vamos a ver aquí es algo parecido, o sea, van a haber supuestos, bueno, mejor veamos los supuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Entonces, algunos de los principales supuestos del modelo son los siguientes. Digo algunos porque verán, colegas, este modelo puede tener muchos más supuestos y van a ir apareciendo en el camino, ¿sí? Eh, bueno, termino de explicarles los supuestos y de ahí les comento una anécdota con este modelo muy rápido, ¿no? Entonces, veamos los supuestos. Primero, lo de siempre, asumimos que hay una economía cerrada, una economía sin gobierno y no hay deuda, ¿ya? Imaginen todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, todavía falta por hacerse un modelo con gobierno, un modelo con deuda, un modelo de economía abierta, pero por ahora eso no. ¿Qué más? Vamos a asumir que no existe inflación, vamos a asumir que la productividad crece a un ritmo constante y vamos a asumir que la oferta de fuerza de trabajo es endógena a la acumulación de capital. Esto es nuevo, ¿ya? La oferta de fuerza de trabajo es endógena a la acumulación de capital. ¿Qué significa esto? Ya vendrá en su momento la ecuación, pero intuitivamente lo que dice este supuesto es, vamos a asumir que la PA, la población económicamente activa o su equivalente, va a depender de la acumulación de capital. ¿Ya? Entonces aquí va a surgir una cosa muy interesante. Recuerden que el mismo Marx planteaba que la oferta de trabajadores no está limitada por la población, no es un problema estrictamente demográfico. Entonces nosotros en su momento vamos a ver que hay un supuesto en este modelo en donde vamos a asumir que los trabajadores disponibles para ser contratados también pueden depender de cómo avanza la acumulación capitalista. Y no es un invento mío, esto lo vamos a ver tomando como base desarrollos de otros autores. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la intuición, o sea, la intuición es que ya no vamos a dejar que la población activa solo dependa de factores demográficos externos. También puede depender de la dinámica de la acumulación. Ejemplo muy rápido. Si sube la mecanización, intuitivamente piensen que la mecanización es la cantidad de máquinas, entre comillas, no máquinas, por trabajadores. ¿Ya? Si sube la mecanización, podríamos pensar que se expulsa gente, aumenta la expulsión de trabajadores. ¿Sí? Expulsión de trabajadores. Y esa expulsión de trabajadores puede aumentar la PEA. O sea, puede ser que se expulsan más trabajadores que quedan disponibles para trabajar. ¿Sí? Es una cosa un poco más complicada lo que se hace en el modelo, pero la intuición va por ahí. Ya, la intuición va por ahí. Pero bueno, mejor que sea el modelo mismo el que nos muestre en el punto adecuado cuál es la ecuación que va a representar ese supuesto. Bien, sigamos. Vamos a asumir que todas las magnitudes se miden en términos netos. Por lo tanto, no hay depreciación. Ya, o sea, a diferencia de el anterior análisis sectorial, ahora vamos simplemente a meter un caso sin depreciación. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque nos va a facilitar la vida, puesto que ya solo con el ingreso neto podemos decir que hay una distribución en donde cada sector cubre el pago de salarios y de ganancias. ¿Sí? Entonces, con el ingreso neto, si quieren, esa sería la definición del ingreso neto, en resumen, en este modelo, el ingreso neto se va a distribuir entre salarios y ganancias. Ya no tenemos que preocuparnos del capital constante. Ya, eso vamos a asumir, ya, para que sea un modelo más sencillo, porque si no, si le pusiéramos más elementos, créeme que se complica bastante. ¿Qué más? Vamos a asumir que la producción se divide en dos sectores, esto ya no es novedad. Sector uno que produce medios de producción. Recuerden que estos son materias primas o maquinarias. Y el sector 2 que produce medios de consumo, por ejemplo, alimentos. ¿Ya? Durante la exposición al sector uno le podemos también llamar un sector de máquinas o de bienes de capital. No me gusta este nombre, sí, no me gusta, pero es tan común en economía que voy a tratar de usarlo para que se vuelva un poco más entendible, sí, porque caso contrario, si usamos el nombre de medios de producción, a veces se vuelve muy engorrosa la explicación, pero no me gusta este nombre, para serles sincero. Pero bueno, y el otro le podemos llamar bienes de consumo, ¿ya? Igual tampoco me gusta usar la palabra bienes sobre todo, pero
Vamos a también usar esta notación para facilitarnos la lectura, ¿ya? Porque es un poquito más convencional. ¿Qué más? Vamos nosotros a asumir que el capital constante solo incluye capital fijo sobre el cual se obtiene la tasa de ganancia de cada sector. O sea, imagínense que cada sector tiene un capital fijo, maquinaria, que no va a depreciarse, pero sirve de referencia para sacar la tasa de ganancia. ¿Ya? Ya vamos a ver eso despuesito, cómo se formula en términos más matemáticos. ¿Qué más? Vamos a asumir que los salarios se pagan al final de la producción. O sea, el fondo salarial no es parte del capital inicial. Ya saben que eso es un supuesto para simplificarnos la vida, que no se parece a Marx, ¿no? Marx suele asumir que los salarios se pagan al inicio, pero mejor al final para que se haga más sencillo el análisis del modelo. ¿Qué más? Vamos a seguir asumiendo que los trabajadores usan todo su salario en el consumo. No hay ahorro, ¿sí? Los trabajadores no van a ahorrar. Y vamos asimismo a asumir que el salario se ajusta según el poder de negociación obrero, ¿sí? Entonces, según el poder de negociación de estos trabajadores, se va a ajustar el salario. Entonces ya pueden imaginarse que por aquí va a aparecer una curva de Phillips de salario real, ¿ya? ¿Qué más? En el corto plazo, sí, en el corto plazo vamos a asumir que los sectores ajustan su capacidad instalada según los excesos de demanda existentes, ¿ya? Esto va a tener una representación matemática, pero por ahora intuitivamente veamos qué significaría. Si digamos que en un sector hay una elevada demanda, a tal punto que la demanda está más grande que la oferta, ups, disculpen, sin flechita. Sin flechitas mejor, ya. Entonces, si tenemos en un sector que la demanda es mayor que la oferta, ¿qué va a pasar con este sector? Que este sector va a tener un impulso para aumentar el uso de capacidad instalada. Vamos a poner un ejemplo intuitivo para que se entienda esto mejor, pero esa es la idea de este supuesto, ¿no? O sea, si hay un exceso de demanda, la demanda supera la oferta, entonces el sector va a tender a usar más de esa capacidad instalada que tiene. Y al revés, si resulta ser que la demanda es menor a la oferta, entonces hay exceso de oferta y por tanto el sector va a bajar su uso de capacidad instalada. ¿Sí? Entonces es, digamos, un supuesto que vamos a poner para plantear la idea de que los sectores pueden ajustar su nivel de producción según los ritmos a los que está el mercado moviéndose. Entonces puede haber desequilibrios en el corto plazo. ¿Ya? En cambio, en el largo plazo, vamos a asumir que la distribución del capital entre sectores y la distribución del ingreso son endógenas, ¿ya? Ya vamos a ver eso mejor ya en el modelo mismo, ¿no? Pero es la diferencia entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, estamos diciendo que lo que se va a ajustar es la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada. eh, Aquí debería decir la palabra uso, disculpen, ¿no? Un segundito, ¿ya? Ajustan su uso de, ¿ya? Entonces, disculpen, hay un pequeño error, ¿no? Ahí debería decir exacto uso de capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo, eso es lo que se ajusta, mientras que en el largo plazo lo que se va a ajustar es cómo se distribuye el capital y cómo se distribuye el ingreso. ¿Ya? Entre sectores y entre trabajadores y capitalistas. ¿Qué más? Vamos a asumir que los capitalistas acumulan capital siguiendo una función de inversión definida por la rentabilidad y la demanda. Si no me equivoco, este es el primer modelo en el que nosotros vamos a meter variables como capacidad, uso de capacidad instalada y también como función de inversión, ¿ya? Entonces, intuitivamente la idea de la función de inversión es que vamos a crear una función que nos va a decir cómo los capitalistas deciden aumentar el capital. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver que los capitalistas pueden decidir aumentar el capital, por ejemplo, aumentando según la rentabilidad o según cómo demanden productos en cada sector, ¿ya? Esto es muy de corte post-keynesiano, ¿sí? Este elemento sobre todo es de corte muy post-keynesiano. Igualmente, este elemento del uso de la capacidad instalada son elementos un poco más post-keynesianos, ya no tan marxistas, marxistas puros, ¿no? Entonces eso también quiero rescatar. Este no es un modelo, o sea, es un modelo marxista, en inspiración, pero con ciertos toques post-keynesianos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, este tipo de función de inversión lo utiliza bastante precisamente DAT, que hace bastantes aportes a los post-keynesianos. eh, pero digamos que al menos yo, aquí una pequeña discusión dentro del pensamiento económico, ¿no? Los post-keynesianos
son una corriente de pensamiento heterodoxa, o sea, estas son de una corriente de economía heterodoxa, son heterodoxos en el sentido de que ellos no siguen a la corriente dominante. Ya, bueno, de hecho todo mi curso no sigue a la corriente dominante. Pero ellos digamos que son una suerte de corriente alternativa que trata de continuar la obra de Keynes, diciendo que la obra de Keynes no está bien interpretada por parte de los autores convencionales, ¿no? Y no solo eso, sino que tratan de reinterpretar y de superar a Keynes, ¿sí? Entonces, entre los post-keynesianos también hay varias corrientes. Yo no me voy a meter mucho en esa discusión, porque verán, yo soy al menos creyente de la idea de que más que la corriente económica, lo interesante es la idea, la intuición que nos pueda aportar. ¿Sí? Entonces, yo aquí creo que este modelo va a combinar postkeynesianos con marxistas, con algunos elementos marxistas que serían justamente los que tiene el modelo de Goodwin. ¿Sí? Aunque algunos discuten que Goodwin no es tan buena representación de Marx. Recuerden que decía en su momento Sergio Cámara Izquierdo, vimos un artículo de él, ¿no? En donde se criticaba a Goodwin. Pero de todas maneras creo que hay intuiciones interesantes, ¿ya? Yo no me considero poskeynesiano, aunque a veces parecería que me acerco mucho a ellos. Yo me considero más marxista, pero creo que podemos decir que hay aportes mutuos, ¿no? No creo que debamos tanto pelearnos cuando hay una corriente dominante que obviamente tal vez discutir con esa corriente es más importante, pero bueno, esos son temas aparte. ¿Qué más? Vamos a asumir que se permite movilidad del sectorial del capital, o sea, el capital puede moverse de un sector a otro. Y también vamos a asumir que los mercados de bienes siempre se mantienen en equilibrio disculpen aquí. Aquí disculpen, aquí hay un pequeño error, no. Este es un cambio. Los mercados de bienes no necesariamente se mantienen en total equilibrio, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente, o mejor pongamos así, los mercados de bienes no necesariamente generan un pleno empleo de capacidades instaladas, aunque esto más que un supuesto es un resultado del modelo. Pero de todas maneras podemos ponerlo ahí, ¿no? O sea, creo que es mejor decirlo así. Entonces, ¿qué decimos? Que en los mercados de bienes no necesariamente generan un pleno empleo de capacidades instaladas. O sea, pensemos en una empresa. Una empresa tiene máquinas, supongamos que son estas unas máquinas, ¿ya? Supongamos que estas son máquinas. Entonces, estas máquinas pueden usarse al 100%, al 20%, al 5%, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es que los mercados no necesariamente van a generar un 100% de uso de capacidad instalada, ¿ya? Pero eso, repito, eso se va a ver con el modelo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, también vamos a asumir que siempre existe dinero suficiente para que circulen las mercancías. No nos metemos con el tema de cómo surge el dinero para que se sostenga este modelo sectorial. Ya es una discusión que sigue ahí. De hecho, hay modelos bastante interesantes que tratan de meter el dinero, ¿sí? Si no me equivoco, entre esos modelos hay aportes, por ejemplo, de Duncan Foley y otros autores. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Nos vamos a quedar en que siempre está metido el dinero en esto de forma implícita, ¿ya? Aunque el dinero es una variable súper importante, ¿no? Y la inflación, pero nos haría un modelo más complicado y ya saben que para el objetivo de este curso ya sería ir demasiado lejos, ¿no? Pues nos quedamos con estos supuestos. Con respecto a la simbología, como siempre, colegas, aquí ustedes ya saben, están los símbolos y las definiciones de cada símbolo. Veámoslos muy rápidamente, ¿no? El I va a ser un subíndice sectorial, donde I igual 1 representa el sector 1, que va a ser el sector de medios de producción, o como les decía antes, también de bienes de capital. Sí, vamos a usar ambos nombres. Verán, les explico muy rápido por qué no me gusta el término bienes de capital. Bienes de capital está asumiendo de entrada que una máquina es capital, ¿sí? Entonces esto asume de entrada que una máquina es capital. Y a ver, y como que nos parece natural, ¿no? Decir que este es un bien de capital, una máquina. Sin embargo, Marx tiene un texto que se llama Trabajo asalariado y capital, que me parece un texto genial de él, en donde él aclara que una máquina no siempre es capital. Una máquina es una máquina y solo bajo ciertas circunstancias históricas representa capital. Ejemplo,
Si la misma máquina fuera utilizada por un pequeño empresario, no empresario, por un pequeño propietario, que él mismo es el que trabaja y él mismo es el que vende y él mismo es el dueño, o sea, un pequeño propietario, ¿no? Un pequeño productor mercantil. Entonces, ya no es una producción capitalista y ya se vuelve un poco más difícil pensar que esta máquina es capital, a menos que redefinamos la palabra capital, pero ahí nos metemos en una discusión feísima, puesto que la palabra capital tiene detrás una enorme controversia. Tal vez ya he mencionado antes en clase, al menos por nombre, la controversia del capital o la controversia de los Cambridge, ¿sí? Se le conoce con cualquiera de estos nombres. La controversia de los Cambridge o controversia del capital. Esta controversia, ¿sí? Pone en duda el concepto de capital, ¿ya? Entonces, por eso es que no me gusta mucho el término bienes de capital, porque da por sentado que una máquina es capital, cuando detrás hay muchas cosas de por medio, ¿no? O sea, hay muchas cosas, sobre todo desde un enfoque crítico, no desde un enfoque convencional, ni pensamos en estos temas. Pero desde o sea, si uno lee un poquito más, ya se pone a dudar de que si vale o no ese nombre. Pero lo vamos a dejar solamente por convención, ¿ya? Para que se nos entienda, porque obviamente si lo pusiéramos otro nombre se vuelve más complicada la comprensión para personas que no están acostumbradas al lenguaje, a las categorías marxistas, ¿no? Bueno, ese también es otro tema del lenguaje, pero bueno, sigamos. Entonces tenemos igual uno que representa el sector uno, igual 2 que representa el sector 2, que en cambio es de medios de consumo o bienes de consumo. Aquí en cambio tampoco me gusta la palabra bienes, ¿sí? Porque intuitivamente la palabra bienes está asociada al término utilidad, ¿sí? Y la utilidad es esta percepción subjetiva de satisfacción que tiene el consumidor. Y ahí venimos, o sea, hay cierta carga también en la palabra bienes con respecto al enfoque teórico que usamos, ¿no? Porque recuerden que así como hay bienes, hay males. ¿Cuáles son los males? Los que generan una utilidad negativa, ¿sí? Entonces, podemos dejarle, pero hay cierta carga, o sea, para que vean que el lenguaje tampoco es neutral, ¿no? O sea, según el lenguaje que usen, ustedes pueden estar acercándose a una u otra corriente de pensamiento económico. Pero no voy a entrar en esas discusiones ahorita, ¿ya? Entonces, solamente por facilitar la lectura, le dejamos así como está. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué es QI? QI va a ser la producción neta del sector I. Entonces, ya saben, Q para producción, ¿no? Bastante común esto. Igual 1, 2, o sea, puede ser Q sub 1, ¿sí? Q sub 1 o puede ser Q sub 2. Producción del sector 1 o producción del sector 2. LI va a representar el empleo en el sector I. O sea, L1 sería empleo en el sector 1, L2 empleo en el sector 2, ¿ya? O sea, como pueden ver, vamos nosotros a desglosar un poquito las variables para hacer un análisis mucho más económico, ¿no? De la situación. Ya vamos a meternos un poco más en la discusión de, bueno, cómo interpretar el empleo de cada sector, la producción de cada sector y así, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que vean LI se refiere a L1 o L2, ¿ya? Es para que la notación se vuelva más simple. Este empleo va a estar medido en horas de trabajo efectivas. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, horas de trabajo efectivamente trabajadas. No nos vamos a meter mucho en la discusión de la extensión de la jornada laboral. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Aunque nosotros sabemos por el trabajo de Robert Eagle que el tema de la jornada también puede ser importante, ¿no? Pero no lo vamos a meter aquí. Muy bien, entonces tenemos Q mayúscula, L mayúscula, tenemos Q minúscula, que en cambio va a ser la productividad laboral en el sector I. Q minúscula ya pueden intuir que va a ser igual a Q mayúscula sobre LI, producción sobre empleo. Entonces nos da productividad, o sea, producto por hora trabajada, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos N. N va a representar la oferta de fuerza de trabajo, o sea, la población disponible para trabajar. Nuestra población económicamente activa, si quieren. ¿Bien? L va a ser la tasa de empleo de toda la economía. Entonces ya pueden intuir que L va a ser el total de empleo del sector uno más el total de empleo del sector 2 sobre toda la población disponible. ¿Ya? Aquí pueden ver que hay una pequeña variante, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos diciendo que hay dos sectores y cada sector tiene empleo. Entonces, por eso es que debemos considerar el empleo del sector uno y el empleo del sector 2. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos esta definición de la tasa de empleo de toda la economía. Sí, hacemos esa aclaración. Verán, aquí surge algo bien interesante.
Cuando nosotros volvamos a escribir la tasa de empleo de toda la economía, L1 más L2 sobre N, ¿ya? Esto es algo bien interesante porque verán, a veces hay algunas personas que dicen, ¿dónde o qué tan importante puede ser estudiar sectores? Esto yo lo conversaba a veces incluso con mi profe Amitabh Dutt, porque él me decía que a veces no es tan importante meter el tema sectorial si un modelo agregado me cuenta la misma historia. Sí, o sea, si yo tengo ya un modelo agregado que me dice todo, ¿para qué hago sectores? Entonces, una de las cosas que yo sigo creyendo es que el tema sectorial tiene que ver, por ejemplo, con esto, ¿no? O sea, nosotros vemos en términos agregados, solo veríamos que la tasa de empleo es empleo sobre población disponible, ¿no? O sea, L sobre N. Pero dentro de esta L, no es lo mismo tener un L1 pequeño y un L2 grande o viceversa, porque ¿qué significaría que tengamos, digamos, un L1 más grande que L2? Que el sector uno es más grande y emplea más gente, y el sector uno es el que usa máquinas. Y si el sector uno es el que usa máquinas y está mucho más grande que el sector 2, eso puede generar efectos económicos, incluyendo que cierta gente sea expulsada, porque la economía tal vez está más especializada en máquinas que en alimentos. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes, que no necesariamente la historia agregada nos lo cuenta todo. ¿Sí? Si desagregamos, puede ser que mucho empleo para producir máquinas puede afectar a la misma cantidad de gente disponible para trabajar, porque resulta que hay gente que termina siendo expulsada. ¿Ok? En fin, ¿qué más tenemos? Tenemos P sub I, que es el precio del bien que se produce en el sector I. Ya, ese P sub I va a ser el precio del bien. Este precio vamos a asumir que es constante, ya no nos vamos a meter mucho en la historia de los precios, vamos a asumir simplemente que son constantes, ¿no? Pero lo anotamos para que quede registro dónde entraría la variable si a futuro quisiéramos que los precios también cambien, ¿no? ¿Qué más? W va a ser una tasa de salario medio por hora trabajada, ¿sí? Si quieren dólares por hora de trabajo, de uso de fuerza de trabajo, ¿no? RI, la tasa de ganancia que obtienen los capitalistas del sector I. ¿Ya? Por si acaso, RI va a estar medida con respecto solo al capital fijo, que está acá abajo. Entonces, ¿qué es KI? KI es el stock de capital fijo del sector I, las máquinas. Así quieren, estas son las máquinas. Recuerden que estas máquinas no se van a depreciar. Uno puede decir, es un supuesto muy irreal. Claro que las máquinas se deprecian, sí, pero es para simplificar el modelo. ¿Ya? Si metemos depreciación, ya empieza a complicarse bastante. Ya de por sí es un modelo complicado. Ya van a ver que este es uno de los modelos más complicados que vamos a estudiar. Entonces, meterle más cosas implicaría complicarle más. Se puede hacer, pero para el argumento que queremos estudiar, es suficiente con esto. ¿Ya? ¿Qué más? Omega, recuerden esta letra griega omega, es la participación salarial, que es la proporción del producto pagado a los trabajadores de todos los sectores. O sea, omega sería igual al total de pago salarial, W por L, sobre, y de hecho, si se fijan bien, eh, y eso no creo que puse en los supuestos, vamos a usar siempre el mismo W para los dos sectores, ¿sí? O sea, W que le pagamos a L1 más W que le pagamos a L2. Entonces ahí estaría el pago total de los salarios. Total de salarios al sector uno y total de salarios pagados al sector 2, asumiendo que en ambos sectores se paga el mismo salario. Ya, déjenme corregir y poner ese supuesto en la lámina, después me voy a olvidar, ¿sí? Entonces, segundito, los salarios se pagan al final de la producción, todos los sectores pagan el mismo salario, ¿ya? Pues vamos a asumir eso. ¿Por qué vamos a asumir que todos los sectores tienen un salario? Por simplicidad, ¿ya? Por simplicidad. Sabemos que no es real, en el mundo real cada sector puede pagar un salario distinto, pero tendríamos que explicar por qué. Entonces, si quisiéramos que nuestro modelo tenga salarios diferentes, tendríamos que ver alguna forma de meter otra ecuación y otros elementos para justificar la diferencia salarial, ¿ya? Eso nos complica mucho más el modelo y no queremos entrar en esa discusión, eso ya es otro tema. Pero de todas maneras, si quieren, esto del salario igual tiene que ver como un ejemplo podría ser, pues se podría justificar bajo el supuesto de que hay movilidad laboral. O sea, ¿cómo es esto? Muy rápidamente expliquemos. Si en el sector uno se pagara un salario uno más alto que en el sector 2, ¿ya? Si el sector uno paga un salario más alto que en el sector 2,
Uno podría asumir que hay la tendencia de que los trabajadores del sector 2 se vayan al sector 1, ¿sí? ¿Y hasta qué punto los trabajadores del sector 2 se van a ir al sector 1? Hasta el punto en que se satura el sector 1 y los salarios empiezan a nivelarse. ¿Sí? Pongamos esto, expliquemos esto muy rápidamente en mi pizarra, ¿ya? Entonces, digamos que tengo el sector 1 y el sector 2, ¿no? Entonces tenemos trabajadores en el sector 1 y trabajadores en el sector 2, ¿ya? Entonces, digamos que, a ver, pongamos aquí 3 trabajadores y mejor acá 2, ¿ya? Pues digamos que aquí como hay más trabajadores empleados, supongamos que el salario en uno es más alto. Y aquí como hay menos trabajadores empleados, es un sector obrero más débil. Supongamos que el salario del sector 2 es más bajo. Supongamos, es intuitivo, solo es para explicar la idea de la movilidad laboral. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Podríamos asumir que el salario en el sector 1 es mayor al salario en el sector 2. ¿Esto qué puede provocar? Sí, que el salario en el sector 1 sea más alto que en el sector 2. Que trabajadores del sector 2 quieran moverse al sector 1. ¿Sí? Entonces ahí puede suceder algo. O sea, los trabajadores del sector 2 van a irse moviendo de aquí. ¿Sí? Pero ahora pongamos más trabajadores. Ya, entonces digamos que hay muchos más, no solo dos, ¿no? Hay muchos trabajadores aquí también, acá también. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Estos trabajadores que están aquí, que están en el sector 2 y desean moverse al sector 1, empiezan a volverse presión para los que ya están en el sector 1, ¿sí? O sea, estos de aquí pueden volverse una presión porque quieren pasarse al otro sector porque tienen salario más alto. Entonces, eso puede debilitar a los trabajadores de este sector y puede empezar a empujar el salario uno para abajo, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión, ¿no? O sea, que los trabajadores de este sector pueden querer salir, ir al sector con el salario más alto, y eso ya es una competencia para los trabajadores que están aquí, y eso puede bajar el salario hasta que ambos salarios terminen siendo iguales. Si ambos salarios terminan siendo iguales, ya nadie tiene motivaciones para moverse de un sector a otro. ¿Sí? Entonces es lo que estamos asumiendo. O sea, se podría asumir que hay libre movilidad de trabajadores de un sector al otro y eso provoca que los salarios se igualen. ¿Ya? Un supuesto muy irreal. Yo mismo soy consciente que el supuesto es muy irreal. ¿Por qué? Porque moverse de un sector al otro no es fácil. O sea, un trabajador que produce alimentos tiene ciertas habilidades que no se aprenden que no se pueden cambiar de la noche a la mañana para pasar a producir máquinas. ¿Sí? Tal vez los que están aquí tienen que saber cómo manejar ciertos productos, ciertas semillas, etcétera. En cambio, los que están en el otro sector, lo que necesitan es saber más de elementos tecnológicos, no sé. Entonces, esa especialización puede hacer que sea difícil moverse de un sector al otro, ¿ya? Entonces, pero vean, ahí me tocó explicar eso. O sea, si yo quisiera meter salarios distintos, lo más adecuado sería que también meta alguna ecuación que explique cómo los trabajadores de un sector se quieren mover al otro sector. Y eso nos complica más la historia. Pero les dejo la idea. Sí, les dejo la idea para que sepan que se puede cambiar el supuesto, pero sería más trabajo. ¿Ya? Entonces, por ahora, no quiero expandir más este modelo. Ya repito, el modelo de por sí va a ser complejo. No vale complicarnos más. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, la participación salarial entonces sería básicamente omega, ¿sí? Esta participación salarial sería omega igual salarios que se pagan en el sector uno más salarios que se pagan en el sector 2 sobre producción del sector uno más producción del sector 2, ¿ya? Entonces ahí vemos que está arriba total de salarios pagados por la economía y lo que en cambio está abajo es el total de producción de toda la economía. Sí, aquí está el total de producción de toda la economía pasado a dinero. Sí, entonces ahí pueden ver que son sumas de dinero. Dinero pagado a los trabajadores vía salarios dividido para el dinero que representa a toda la producción. Muy bien, sigamos. Luego viene esta variable K, ¿sí? Que le vamos a llamar la composición sectorial del capital o, dicho más fácil, la ratio entre capital del sector uno y del sector 2. O sea, la K no es nada más, colegas. Si K aquí va a significar K1 sobre K2. ¿Ya? Es una variable que nos va a decir cuántas unidades de capital van al sector uno por cada unidad de capital que está en el sector 2. ¿Ya? O sea, si tenemos $1 de capital en el sector 2, tenemos K dólares en el sector uno.
¿ya? Esa es la intuición. Es una variable de distribución del capital entre sectores, que de hecho es una variable que utiliza DAT. Claro, DAT utiliza al revés. Sector 2 sobre sector uno, si no me equivoco. Aquí vamos a utilizar sector uno sobre sector 2. ¿Bien? P va a ser el precio relativo de los bienes de capital respecto a los bienes de consumo. ¿Qué es eso? O sea, vamos a asumir que P es igual a P1, precio de los bienes de capital, respecto a los bienes de consumo que serían sobre P sub 2. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a asumir. Esta ratio P sub 1 sobre P sub 2 le vamos a llamar P. Por simplificar la notación, porque después vamos a hacer que todos los precios sean constantes. Entonces no es mayor cosa esto. Ya no es un modelo de inflación. Hay modelos de inflación, de hecho el mismo DAT tiene algunos modelos, él tiene unos modelos de intercambio perdón, de deterioro de términos de intercambio en donde se meten los precios. También eso es interesante, pero eso bueno, lo discutiremos en otra ocasión. Sigamos. Como pueden ver, este modelo tiene muchas variables, ¿no? ¿Qué es K? Prima. Ya saben, la acumulación de capital, o sea, la derivada temporal del capital del sector I. ¿Sí? Entonces, siempre que vean KI prima, ya saben que es la derivada de KI con respecto al tiempo. Y si esto es positivo, significa crecimiento del capital. Crecimiento o acumulación del capital. ¿Ok? Entonces, esa es la clásica derivada temporal que hemos usado. Y no se olviden que a veces la derivada temporal también puede escribirse como KI punto. ¿Sí? Yo voy a utilizar prima, pero ya vieron, creo que en la clase anterior nomás ya vimos en el artículo de Georgescu Rogen, ahí veíamos que usaba punto, ¿no? Y otros también. Y punto es más habitual, ¿no? Pero yo voy a usar primas para que se vea mejor en mis láminas y en mis artículos, ¿ya? Este más nada más de visual. G sub I va a ser la tasa de crecimiento del capital del sector I, ¿ya? Por cosas que ya hemos visto en clase, esa tasa de crecimiento, entonces recuerden que puede ser igual a KI prima sobre KI, ¿sí? O sea, la derivada sobre el valor inicial. Entonces, esto recuerden que es una aproximación de la tasa de crecimiento, aproximación cuando usamos derivadas, ¿sí? Porque no es exactito, ¿no? No es que esto sea exactito a la tasa de crecimiento, pero es una aproximación en este mundo que usa derivadas, ¿no? ¿Qué más? E de 1 va a ser el exceso de demanda de bienes de capital. O sea, ¿qué es eso? Va a ser la diferencia entre la demanda y la producción de bienes de capital. Si quieren, el exceso de demanda uno va a ser igual a la diferencia entre la demanda del sector uno menos la oferta, producción del mismo sector uno. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la idea del exceso de demanda. El exceso de demanda va a ser la diferencia entre cuánto se demanda de máquinas o de bienes de capital menos cuánto se produce de bienes de capital. Es decir, nuestro modelo va a admitir cierto tipo de desequilibrio. Sí, eso es lo interesante. En este modelo se va a permitir que haya cierto desequilibrio, tanto en el sector uno y también en el sector 2, porque tenemos un exceso de demanda 2, que es el exceso de demanda de bienes de consumo, o sea, diferencia entre demanda y producción de estos bienes de consumo. Sí, o sea, simplemente sería poner el 2 en vez del uno. Ya, o sea, 2, 2, 2. ¿Ya? Entonces, esto es algo novedoso que no hemos visto antes. La posibilidad de que los sectores enfrenten desequilibrios. ¿Sí? Enfrenten desequilibrios. Ahora, esos desequilibrios, ¿qué consecuencias generan? ¿Ya? Entonces, eso va a aparecer en las siguientes variables. Veamos, tenemos sigma i. Ya recuerden que esta es la letra griega sigma. Entonces, ¿qué va a ser sigma i? Sigma i dice que es la relación capital-producto. KI sobre QI. Pero ojo, es la relación capital-producto vigente cuando el sector I, dependiendo si es uno o 2, está en pleno empleo de capacidad instalada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta Q que está abajo, sobre todo, o esta K, depende, bueno, Q podemos decir, no es cualquier Q. Esta Q va a ser una Q de pleno empleo, pero de la capacidad instalada. O sea, esa es la Q que correspondería a una situación en donde las máquinas se están usando, digamos, al 100% de la capacidad instalada. Ya, entonces, cuando las máquinas se utilizan al 100% de la capacidad instalada, entonces vamos a tener una relación capital-producto igual a sigma. Solo en ese caso. Es un caso hipotético. ¿Ya? Verán, aquí vamos a asumir que las máquinas pueden usarse por encima del 100%. O sea, ustedes pueden tener una máquina que usamos al 120%.
¿ya? Eso puede sonar raro, o sea, ¿cómo es que yo uso más del 100% de la máquina? Piensen que el 100% no es el 100% del total de la máquina, sino es eficiencia. El 100% es la eficiencia, o sea, digamos que usar la máquina al 100% significa sin presionarle demasiado, sino que sea totalmente eficiente. Pero se podría utilizar por encima del 110, el 100%, 120%, ¿ya? Ya les voy a poner un ejemplo más fácil. Eh, Ahorita quiero hacerlo rápido porque estoy explicando la notación, pero pensemos en un local, ¿ya? Ahí va a ser más fácil entender esto de la capacidad instalada. Y pensemos que en un local hay sillas, dos sillas. Si tengo dos sillas, podemos asumir que cuando haya dos clientes, tenemos capacidad instalada del 100%, que de hecho es la variable U, la que sigue. Entonces ahí la variable U es la tasa de uso de capacidad instalada del sector I. Entonces, para ayudarnos, pensemos que la U puede ser esto. O sea, U igual a 1. U igual a 1 puede significar 100% de uso de la capacidad instalada. Ahora, puede que venga otro cliente y ese cliente esté aquí dentro del local, pero de pie. No hay más sillas, ¿ya? Entonces, aquí estamos teniendo tres clientes para dos sillas. Podríamos decir que se está usando 150% de la capacidad instalada, o sea, U igual a 1.5. Pues miren, dependiendo de cómo entendamos la capacidad instalada, el uso de capacidad instalada, esta sí puede ser mayor al 100%, pero eso significaría que perdemos eficiencia, porque tenemos aquí una persona de más que no tiene dónde sentarse, pero está dentro del local. Piensen que es un local de comida y le estamos sirviendo comida a alguien de pie porque ya no hay, ya no hay sillas. Obvio, no es lo más eficiente, pero se puede, o sea, se puede expandir el uso de capacidad instalada. Entonces, esa es la idea. Entonces, esta variable U va a indicar cuál es la relación de uso de capacidad instalada y cuando esta U es igual a 1, tenemos esta relación capital-producto. ¿Ok? Eso se entenderá mejor ya cuando entremos al modelo, pero por ahora es la notación. Entonces, aquí una variable novedosa es la U. Sigma ya hemos visto algo parecido antes, pero U es novedosa. Entonces, la U es esa tasa de uso de capacidad instalada, que se va a ir moviendo según cómo se mueve la oferta y la demanda. De hecho, más abajo tenemos otra letra griega, omega mayúscula. Sí, esta letra griega que tienen aquí es omega mayúscula, ¿no? Omega mayúscula. La omega minúscula, en cambio, recuerden, la omega minúscula es esta de acá, ¿no? Tal vez no fue la mejor decisión poner omega mayúscula, pero ya está el modelo así, entonces lo vamos a dejar como está. Entonces, ¿qué va a ser esa omega mayúscula? Va a ser la sensibilidad de U, o sea, de la capacidad instalada al exceso de demanda. ¿Ya? Entonces, como ven, vamos a vincular ambos factores. Vamos a vincular capacidad instalada con cuánto sobra la demanda respecto a la oferta. ¿Bien? Luego tenemos algunas constantes. ¿Sí? Por ejemplo, permítanme borrar esto para que no haya tanto rollo. ¿Qué va a ser esta constante alfa y 1? La tasa de crecimiento autónomo del capital del sector I. ¿Ya? Alfa y 2 va a ser el efecto de la tasa de ganancia sobre la tasa de crecimiento del capital. Y alfa y 3 va a ser el efecto de U sobre la tasa de crecimiento del capital. Ahorita suena muy abstracto, así que voy a adelantarme y voy a poner una función de inversión. Estos son elementos de la función de inversión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede ver una función de inversión? Digamos la función de inversión del sector 1, o sea, cómo el sector 1 quiere hacer crecer su capital, K1' sobre K1. Permítanme escribirlo de nuevo. K1' sobre K1. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que esta es una función de inversión. O sea, piensen que los capitalistas van a decidir hacer crecer su capital y esa decisión puede depender de, y ahí vienen los elementos, un alfa 1, o incluso ya no le llamemos sector 1, llamemos el sector I. Ya saben ustedes que I puede ser 1 o 2, pero es para recoger a los dos sectores, ¿no? Entonces llamémosle I. Entonces, digamos que esta tasa de crecimiento G sub I puede ser igual a una tasa, a un alfa I1 más un alfa I2 por la tasa de ganancia, recuerden que la R es la tasa de ganancia del sector, más un alfa I3 por la tasa de uso de capacidad instalada UI, ¿ya? Entonces esto es una función de inversión, ¿sí? Esto es una función de inversión que ya la vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poco para explicar solo la interpretación de estos alfas. Entonces fíjense en esto, ¿no? De hecho, si me permiten, voy a escribir mejor la función de inversión aquí, ¿no? Va a ser más práctico.
Debí haber hecho aquí desde el inicio, disculpe. Función de inversión. ¿Ya? A veces me olvido que tengo pizarra. Entonces, como les decía, ¿no? La función de inversión me va a decir cómo crece el capital. GI, que es igual a KI prima sobre KI. Recuerden que esto es solo capital fijo. Y aquí decíamos que hay un alfa y 1 más un alfa y 2 RI más un alfa y 3 UI. Muy bien. Entonces, miren, esta función nos está diciendo cómo los capitalistas desean hacer crecer su capital dependiendo de algunos factores. Alfa I está solita. Entonces, este alfa I que está solita, podemos decir que es un crecimiento autónomo. ¿Ya? Este sería un crecimiento autónomo que no depende de ningún autónomo, ¿ya? Que no depende de ningún factor del modelo. O sea, es una constante. Esto es lo que podríamos llamarle como el espíritu animal. ¿Sí? No estoy seguro si ya lo expliqué antes. He dado tantas clases en estos días que ya no sé. Y he grabado tantos videos que estoy perdido, colegas. No me acuerdo si hablamos de esto antes. Pero de todas maneras, el espíritu animal es una intuición planteada por Keynes de que los inversionistas a veces invierten porque sí, o sea, simplemente tienen ese espíritu animal de invertir. Entonces eso se puede explicar incluso por aspectos más psicológicos, etcétera. De hecho, Keynes tiene alguna discusión sobre la psicología de los inversionistas y de los demandantes, de los individuos que demandan y de los hogares. Tiene una discusión psicológica ahí en la teoría general. Eh, Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que aquí entonces estaríamos viendo una tendencia, sí, aquí estaríamos viendo una tendencia a que sea una decisión autónoma de los capitalistas sin considerar ningún otro factor. Luego tenemos este otro término en donde vemos que este es el efecto de la tasa de ganancia. Efecto de la tasa de ganancia. Este alfa y 2. ¿Ya? Este efecto de la tasa de ganancia podríamos decir que es un efecto de rentabilidad. Entonces, mientras más rentable sea un sector, se puede asumir con esta función que los capitalistas están más motivados a aumentar el capital, o sea, a invertir más y hacer crecer el capital a una tasa más alta. ¿Ya? Entonces, ese es un supuesto. Estamos asumiendo que los capitalistas reaccionan a la tasa de ganancia. No hay una mayor rentabilidad, entonces los capitalistas deciden invertir más. Y en cambio, el término UI, que está acompañado del alfa y 3, este de aquí, podemos decir que en cambio es el efecto, ¿sí? El efecto indirecto de la demanda. ¿Por qué? Pues aquí venía esa idea. Si la demanda, recuerden, es mayor a la oferta, vamos a asumir que los capitalistas tienen un incentivo para aumentar la capacidad instalada. El uso de capacidad instalada, ¿no? El uso de capacidad instalada. Entonces, si los capitalistas están viendo que hay que aumentar el uso de capacidad instalada, entonces ellos pueden decir, ok, tengo mucha demanda en mi mercado y por ende voy a invertir más. Entonces pensemos nuevamente en el ejemplo de este local, donde teníamos dos sillas, ¿no? Teníamos dos sillas, tenemos dos personas. Con dos personas, la tasa de uso de capacidad instalada sería 1, 100%, ¿no? 100%. Si metemos una tercera persona, vamos a asumir que la tasa de uso de capacidad instalada es de 1.5, o sea, 150%. Pues fíjense que aquí estamos diciendo que la capacidad instalada es más o menos la relación gente-sillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si los capitalistas ven esto? Dicen, ok, tengo mucha demanda, como que debería aumentar mi capital. Y en este ejemplo, el bien de capital sería otra silla. Pues ahí pueden ver cómo surge este impulso de la demanda a subir el uso de capacidad instalada, pero de forma indirecta la demanda también está motivando a que los capitalistas decidan invertir más en el futuro. Entonces, en el futuro pueden poner otra silla para nuevamente volver a un uso del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que les llamamos a este el componente autónomo. Este es el efecto de la rentabilidad, o sea, de la tasa de ganancia, rentabilidad, y el otro es el efecto indirecto de la demanda. ¿Sí? Eso está aquí, ¿no? Entonces, aquí ustedes, colegas, pueden ver que están dichos para cada alfa que representan, ¿no? Y todas son constantes, por si acaso, ¿no? Todas son constantes dentro del modelo. Muy bien, sigamos.
Luego ustedes pueden ver que tenemos una letra griega gamma, ¿ya? En este modelo, ¿qué va a significar gamma? La tasa de crecimiento de la productividad laboral, ¿ya? O sea, cómo crece la productividad. Recuerden que la productividad laboral la habíamos llamado Q sub I. Entonces, Q sub I prima sobre Q sub I, vamos a decir que es gamma. O sea, va a ser lo mismo en ambos sectores. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Entonces, esta es la tasa a la que crece la productividad. Luego tenemos la letra griega N, la letra N. Si ven, ya estoy cansado, un poco, rendimientos decrecientes, como diría un buen amigo. Pero bueno, N, entonces, ¿qué es? El componente exógeno de la tasa de crecimiento de la oferta laboral. ¿Qué significa eso? La N, recuerden que es esta población disponible para trabajar, ¿no? La N. Entonces vamos a asumir que la N crece por dos fuerzas. Una fuerza N minúscula que es exógena, o sea, es simplemente población, crecimiento poblacional. Esto no tiene nada que ver con la economía, aunque bueno, la población sí está vinculada con la economía, pero bueno, no nos metamos en eso. Vamos a asumir que simplemente es un crecimiento N por factores externos al modelo, ¿ya? N. Entonces N va a recoger ese crecimiento externo por cuestiones fuera del modelo. Pero también vamos a asumir que hay otro elemento que vamos a representarle con la letra griega eta. ¿Ya? Esta es la letra griega eta. Es como la N, pero con un churrito abajo, ¿no? O sea, esta letra griega eta, en cambio, va a recoger la sensibilidad del crecimiento de N a cambios en la composición sectorial del capital. O sea, vamos a asumir que esta N depende de otro factor N que va a estar vinculado a la composición sectorial del capital. O sea, cómo se distribuye el capital entre sector uno y sector 2. ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero esa es la idea. Entonces, ya la población disponible para trabajar no crece solo porque sí, crece también dependiendo de cómo se distribuye el capital en los sectores. Intuitivamente, ¿cuál es la idea? Si crece la K minúscula, significa que crece más el capital en el sector uno. Recuerden que el sector uno produce máquinas, o sea, hay más una tendencia a que la economía se especialice más en máquinas y esas máquinas pueden expulsar gente, ¿sí? Se expulsa gente, se expulsan trabajadores, y al expulsarse trabajadores, ¿qué sucede? Aumenta la población disponible. Esa es la intuición. Sí, o sea que si sube K, sube la cantidad de capital que va para el sector uno que produce máquinas, por tanto se especializa más la economía en producir máquinas, por tanto se tiende a expulsar gente y esa gente se vuelve población disponible. ¿Ya? Entonces la idea, ¿ya? Y esa idea está recogida en ese término, el término eta. ¿Ya? Cuando veamos la ecuación respectiva se va a hacer más claro, ¿no? Eso sí quiero dejarlo para después, porque si no, no voy a terminar siquiera la simbología. Luego tenemos este GKN. Este GKN va a ser el crecimiento de la composición sectorial del capital que hace crecer N a su tasa autónoma. ¿Qué significa eso? Que si K' sobre K es igual a GKN, perdón, minúscula K. Si K' sobre K, ya, o sea, cómo crece esta composición sectorial, es igual a GKN, entonces vamos a asumir que la N' sobre N, o sea, cómo crece la población, va a ser igual a la tasa exógena, ¿ya? O sea, estamos asumiendo que hay cierto nivel para el cual la población disponible crece igual que la población común y corriente, ¿ya? Esto, esto por si acaso me basé en el trabajo de otro autor, no me vayan a decir que me estoy inventando, no, para nada. O sea, aquí sí, en el modelo de intensidad de trabajo, ahí sí metí más cosas de invención mía. Aquí no, esto está justificado. Solo hice unas variantes de un trabajo preliminar de un autor llamado Donald Harris, que de hecho ya hablamos de Harris un poquito en clases anteriores. Cuando hablamos de modelos sectoriales, ahí hablamos un poco de Donald Harris. Pero bueno. ¿Qué más? Rosero va a ser una representación del poder de los capitalistas para empujar el salario real a la baja. Ya, esto suena conocido. Y Ro 1, representación del poder de los trabajadores para empujar el salario real al alza. No se olviden, esta es la letra griega Ro. Sí, la letra griega Ro. Como pueden ver, a veces los economistas abusamos de símbolos y letras griegas. Entonces, en este caso es la letra griega Ro, ¿no? Mis disculpas. Pero estas intuiciones ya no son nuevas para nosotros. Estos son los elementos de la curva de Phillips salarial que vamos a poner en este modelo. O sea, vamos a asumir que hay un W' sobre W, ya, un salario real, que va a ser igual a menos ρ0 más ρ1 por, ρ0 más ρ1 por la tasa de empleo.
¿ya? En realidad va a ser un poquito más complicada, pero esta es la intuición, ¿sí? Para entender los 0 y lo 1. Entonces, si ustedes recuerdan del modelo de Goodwin y del modelo de intensidad del trabajo que vimos en clases anteriores, Rho 0 podríamos decir que representaba el poder de los capitalistas para que este salario baje, y en cambio Rho 1 representa el poder de los trabajadores para que el salario suba, ¿sí? Entonces, estos son los elementos de la curva de Phillips, ¿ya? Entonces, ya en su momento veremos que aparece la curva de Phillips en el modelo. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los supuestos del modelo y también de la simbología. Y toda la simbología, como ustedes ya saben, también está explicada en el matemática. Ya, entonces vamos a ver un ratito el Wolfram Matemática. Entonces, aquí está matemática, ¿no? Este es el modelo de ciclos de intensidad, perdón, modelo de sectorial de ciclos y sobreproducción. Es el cuarto modelo que estamos estudiando, ¿no? Eh, este es un modelo súper retador, por ende, eh, todavía aquí no tengo la versión final del modelo, pero ya lo tengo un par de días, entonces no les va a afectar a los videos, ustedes tranquilos, ¿no? Pero bueno, esto no va a cambiar, ya estoy seguro que esta es la simbología. Entonces, aquí ustedes pueden ver toda la simbología que hemos mencionado aquí explicada, ¿no? No voy a repetir, obviamente. Solo notar que hay términos que dependen del tiempo, ¿sí? Y términos que no. Ya hay términos que dependen del tiempo y términos que no. Por ejemplo, aquí creo que estoy cometiendo un pequeño error en el modelo de un segundito. Sí, este P, por ejemplo, tiene que ser constante. Y aquí dice constante, ¿no? Y me olvidé, le he puesto T. ¿Ya? Recuerden que esta simbología no hace nada, ¿no? O sea, esto podríamos borrar y no pasa nada en el modelo. Es solo para recordarnos, para cuando ustedes abran el archivo se acuerden qué significa cada variable, ¿ya? Porque eso es usualmente otro problema que cometemos a veces los economistas, ¿no? Usamos tantas variables que nosotros ya sabemos lo que significan, pero si alguien vuelve a leer el modelo no entiende. Entonces aquí está como el glosario, ¿no? Para que entiendan. Es solo un glosario, ¿ya? Entonces aquí hay que resaltar que hay unos cuantos términos que no dependen del tiempo. Ustedes ya saben que eso significa que son constantes. Los que sí dependen del tiempo son variables. Sí, pueden ver que hay unos términos que no dependen y otros que sí, ¿no? Por ejemplo, estos términos de la función de inversión no dependen del tiempo, las alfas, este tampoco y es constante y así, ¿ya? Entonces ahí se distingue constantes de variables, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos explicado de este modelo los supuestos y la simbología. Creo que estamos listos para arrancar con la explicación del modelo como tal, ¿ok? Entonces verán, antes de empezar la explicación, este modelo, colegas, y les cuento una anécdota, ¿no? Antes de ya empezar con la primera parte. Este modelo, colegas, para mí representa muchísimo porque recoge un montón de ideas que por años no tenía muy claro cómo juntar, ¿sí? Yo le había planteado a algunas personas, al mismo Amitabh Bhatt y a otras más, cómo posiblemente se podían juntar estas cosas, estas piezas, porque son tres piezas, o sea, recuerden que este es un modelo de tres piezas, ¿no? O sea, las tres grandes piezas que se juntan son sectores, ciclos y la sobreproducción. Ya, no es fácil, no es fácil, ¿no? Al menos a mí se me hizo muy difícil y ha tomado muchos años. O sea, la verdad ha tomado años. Claro que es porque también he estado dedicado a otras cosas. Pero de todas maneras, este modelo es complejo, sí, es complejo, de modo que voy a explicarlo más en el espíritu de que entendamos la parte económica, porque voy a asumir que muchos de los códigos de matemática ustedes ya los entienden. Sí, yo los voy a pasar ya cada vez más rápido, pero ustedes tienen todos los códigos a mano y también están los códigos en las láminas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación, colegas, es, si ustedes tienen tiempo, vayan igual conmigo, o sea, vayan haciendo pausas en el video para poder ir replicando los códigos de matemática. Si ustedes no tienen el tiempo suficiente, porque puede ser que, bueno, muchas razones, mejor vean primero los videos. Aquí sí, mejor primero vean los videos. Ustedes ya saben manejar matemática. A este punto ya saben. Ya hemos hecho muchas cosas con matemática. Y más bien, luego pueden volver a ver o ver ya solo las láminas y tratar de replicar el modelo. Sí, entonces yo les doy esa opción. Si no tienen tiempo, vean los videos primeramente, vean los resultados y luego vuelvan al modelo en matemática y usen solo las láminas. ¿Ya? Porque ustedes ya saben matemática, entonces no quiero que perdamos mucho tiempo. Igual con este modelo hay un ejercicio propuesto al final, ¿no? O sea, así que tampoco es que nos libramos del ejercicio propuesto. Muy bien, entonces creo que tenemos todo listo para empezar la explicación de este modelito, ¿sí? La primera parte.
O bueno, como veo que ya son 8:49 y estoy realmente agotado, ¿saben qué? Vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Entonces este video sería la introducción del modelo, la simbología y los supuestos, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo ahí y para la próxima clase empezamos desde el inicio. Vamos a empezar desde la primera parte, pero repito, por favor, si pueden, y tienen tiempo, vayan viendo el video, hacen pausa en su momento y vayan replicando en matemática. Pero si no tienen tiempo, vean de corrido los videos y luego pueden volver al matemática. ¿Ya? Es mi recomendación. Porque aquí sí voy a pasar súper rápido. Voy a empezar a hablar mucho más de la parte económica, no voy a hablar tanto de los códigos y solo voy a ir cargando el modelo en matemática. Ya casi sin explicar comandos. ¿Sí? Porque si no se hace larguísimo. Esto es un modelo súper complejo y no acabamos nunca. ¿Ok? Entonces nos quedamos aquí, colegas, en este video, un poquito más temprano del usual, y desde el próximo video ya profundizaremos todo lo que queramos, pero no tanto tampoco, pero vamos a hablar de los modelos, ¿no? Y empezaremos con la primera parte, que es el esquema inicial y el equilibrio en los mercados, y también esta distribución exógena y cómo se ajusta la capacidad instalada, ¿ya? Entonces ahí explicaremos mucho más a detalle la variable. ¿Listo? Entonces cerramos aquí esta grabación.